Te aprecio la paciencia de aguantarnos un poquito en la línea telefónica. Gracias, Alejandra Shanik, investigadora de Quinto Elemento Lab. Oye, bueno, además de que si nos permites tuitear y bueno, publicar en las redes el link directamente ahí a Quinto Elemento, en donde está la entrevista con Emilio Lozoya, pues preguntarte primero, ¿cómo fue que lo contactaron, Alejandra? Muchas gracias. Mira, hace muchas semanas estamos trabajando en colaboración con periodistas de Alemania y Suiza, de dos diarios allá. Nosotros teníamos la intuición de que Emilio Lozoya podía estar en Alemania, ya que tiene, digamos, una historia familiar, antecedentes de haber vivido en esa zona cuando muy joven, y encontramos que tenía empresas también ahí. Lo mismo en Suiza. Entonces empezamos a trabajar junto con ellos una historia que publicamos el lunes pasado, contando como las ligas, ¿no?, de Emilio Lozoya ya. Estamos trabajando para esta historia y pedimos, bueno, nuestros compañeros de Suiza y Alemania, a fin de completar esa historia, mandaron un cuestionario al abogado Javier Coello. Básicamente eran 9 preguntas que atendían a algunas de las afirmaciones que íbamos a hacer en la historia, ¿no? Por ejemplo, queríamos que respondiera, íbamos a mencionar las acusaciones que hacían los ejecutivos de Odebrecht de haber recibido sobornos. Íbamos a hacer referencias a los señalamientos de que compró una casa en Lomas de Besares y otra casa en Ixtapa con dinero posiblemente también vinculado a pagos de sobornos o a pagos de empresas, ¿no? Pagos irregulares de empresas. Uh-huh. Entonces enviamos este cuestionario, estos 2 medios de Suiza y Alemania, y eso es lo que nos llegó el 27 el sábado pasado. Entonces es eso, son 9 preguntas, 9 respuestas. 9 preguntas, 9 respuestas, uh-huh, en donde, pues sí, hay preguntas, por ejemplo, la de apertura. Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. Dice algún comentario y Emilio Lozoya contesta, pues a través del texto, es decir, obviamente nunca se le ve a él, pero él contesta a través del texto: es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas. De tal forma niego cualquier acusación de corrupción. Son muy, muy puntuales las preguntas, como por ejemplo, pues esta liga que lo llevaría a participar con empresas registradas en la dirección de Múnich, de Elmo Wolfsburg y Almi Hamburg, que son pues empresas que de pronto salen y surgen en la investigación. ¿Qué opinión te merecen, por ejemplo, estas respuestas que da Emilio Lozoya? Te pregunto, Alejandra Shanik, en torno pues a que dice que son inversiones que fueron declaradas en su momento ante la función pública y que no ve Emilio Lozoya pues nada ilegal en las mismas. Emilio Lozoya, curiosamente, es uno de los funcionarios que hizo públicas sus declaraciones patrimoniales. En ese tiempo había muchísimo debate acerca de las declaraciones, y él fue de los pocos que la hicieron pública. Ahora, no todas esas empresas están declaradas en las declaraciones patrimoniales. A mí me parece, digamos, interesante de las respuestas que da. El hecho siempre marca, no básicamente marca una y otra vez que él que las inversiones que hizo en inmuebles, la casa en Besares o la construcción en Ixtapa a nombre de su esposa, que se habrían hecho con dinero producto de su trabajo empresarial, que no era entonces funcionario público, ¿no? Algo que nosotros habíamos documentado, y creo que ese tipo de cosas que la Fiscalía General tendrá que responder, investigar. Algo que nosotros documentamos desde el 2017, cuando hicimos públicos los señalamientos de los ejecutivos de Odebrecht, es que ellos hablan de haber invertido en el largo plazo en Emilio Lozoya, apostando porque sería un personaje que tendría una carrera política importante. Entonces hablan de haber entregado, hecho transferencias de dinero desde principios del 2012, cuando efectivamente no era funcionario público, teniendo en mira que lo iba a hacer. Después se convierte en parte central del equipo de campaña del señor Enrique Peña Nieto, y ahí siguen haciendo los pagos. Lo que los ejecutivos dicen es justo porque era un hombre que estaba en el primer círculo, ¿no?
Entonces, la trama de presunta corrupción que narran con bastante detalle los ejecutivos de Odebrecht hablan de una inversión antes y después de haber sido funcionario, ¿no? El señor Lozoya se refiere a esta etapa previa, ¿no? Pero también dice no recibí ningún dinero indebido. Me llama mucho la atención la pregunta en donde inclusive interviene el abogado Javier Coello en la respuesta, porque es una pregunta que tiene que ver con la investigación que hacen ustedes, Alejandra, en Quinto Elemento. La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi $100 millones más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo? Es lo que dice la pregunta. Y viene ahí una respuesta de Javier Coello, ¿no? La acusación sobre el precio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir. En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, Wild & Case, A.T. Kearney y empresas de consultoría global. Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAVIN, organismo independiente de la Secretaría de Hacienda. Ahí ya también le responde Quinto Elemento, Emilio Lozoya, diciendo lo siguiente: el problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más del 30% en la producción de gas en el país por decisiones propias y erróneas. Intentar culpar a alguien 4 años después es absurdo, dice Emilio Lozoya. ¿Con qué te quedas de esta respuesta? ¿Qué opinión te merece? El problema, y digo, no sé si lo compartes, Alejandra, del tipo de entrevista cuando te lo contestan vía cuestionario en texto, digo, la información es sumamente valiosa, pero pues no te da la oportunidad a lo mejor de replicar o de profundizar más en una pregunta determinada, como en una llamada, ¿no? Como en un frente a frente. Pero ante esto que investiga Quinto Elemento Lab, con la respuesta que te da tanto Coello como Lozoya, ¿qué opinión les merece? Yo creo que va añadiendo capas de complejidad. El abogado habla de la participación de White & Case y A.T. Kearney. Es decir, están saliendo como más y más elementos de cómo podría tomarse la decisión al interior de Pemex, ¿no? Sí, como tú dices, yo siento muy frustrante el hecho de que no pueda uno repreguntar, ¿no? Que las respuestas todas, si ustedes las leen, son muy medidas, muy acotadas. Entonces, claro, uno quisiera tener la oportunidad de repreguntar y entrar al detalle, ¿no? Claro. Lo que no es posible sí. En estas condiciones. Pero creo que en el caso de agronitrogenados, lo que añade es ahora además nuevos personajes, ¿no? Digo, nuevas entidades que pueden quizás tener algunas piezas de rompecabezas. Sí, allá hay un hilo, una pista a buscar en White & Case, en A.T. Kearney y en estas empresas de consultoría. El asunto, inclusive en esta última pregunta que hacen con el tema de la detención en Alemania de su madre, pues llama mucho la atención, porque habrá que ver qué tanto se puede fincar responsabilidad sobre la madre, sobre la esposa, sobre pues la familia de Lozoya. Le preguntan en Quinto Elemento, su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero, ¿desea hacer algún comentario? Y Lozoya responde: en dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público. ¿Qué clase de delito es ese? Les pregunta en la respuesta Emilio Lozoya. Alejandra. Claro, y creo que ahí es donde esperamos que la fiscalía pueda realmente hundir los dientes y averiguar, ¿no? Lo que nosotros hemos documentado también como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otros medios y organizaciones de periodistas, es que hubo presuntamente una serie de pagos al señor Emilio Lozoya antes de que fuera funcionario, cuando era miembro del equipo de campaña. Claro, la tipificación, si hubiera ocurrido, quizás la tipificación de un posible delito es distinto, ¿no? No es, como él dice, no es un soborno si no soy funcionario público. Entonces, es justamente el tipo de cosas que tendrían que verificar si se confirman, ¿no? Documentalmente, si hay las evidencias, ellos tendrán acceso a las cuentas bancarias, a la información financiera, ¿no? Que pueda
darle soporte. Anunciaba su abogado que en unos días más estará grabando un video en donde pues hablará de varios temas, y lo cierto es que pues Emilio Lozoya sabe mucho. El abogado mismo, Javier Cuello, nos ha dicho, ha declarado también en muchos medios de comunicación, pues no se mandaba solo. O sea, hay alguien detrás. A lo mejor, pues de todo esto, lo dicen, estuvo enterado siempre el presidente Enrique Peña Nieto. Esto, pues es muy interesante. ¿Hasta dónde va a llegar y qué va a pasar si Emilio Lozoya decide terminar por ser un testigo protegido? ¿Qué va a pasar si le da por cantar a Emilio Lozoya, no? Pues esa ha sido, al parecer, la estrategia de la defensa, ¿no? Han generado una expectativa respecto de ese video o de todo cuanto sabe el señor Lozoya que puede revelar. Estamos nosotros igual de atentos que tú y en ascuas por conocer, claro, si en efecto es una persona que quiera dar el paso al frente y hablar, sin tapujos de las cosas como ocurrieron o si no será así. Lo único que sabemos nosotros es que logramos documentar el que contamos el lunes pasado en la historia, es que sí no está en México, como ya reconoció el abogado, aunque habían dicho que sí lo estaba. La última noticia que tenemos es que pasó por el aeropuerto internacional de Frankfurt. Las autoridades de Alemania han empezado una investigación preliminar sobre él y su esposa, que es una ciudadana alemana, y en los últimos días las sospechas de la autoridad alemana es que estaba ya en Suiza, ya nomás en Alemania. Y supongo que es desde allá que estarán respondiendo y produciendo esperamos que sean revelaciones interesantes. Vamos a compartirlo, si nos permites, en nuestras redes, el link directamente hacia Quinto Elemento Lab. Ojalá que no les vayan a tumbar la página, ¿eh? Ay, no, pues, sí, ojalá que no. Luego sí. Sí, y ahí podrán también ver, porque también lo tenemos, toda la historia que hemos reporteado del caso agronitragenados y del caso Odebrecht. Tenemos ahí a la vista los videos de 3 altos ejecutivos de Odebrecht, que son con sus declaraciones ante el Ministerio Público de Brasil, donde hablan con bastante detalle de la relación que construyeron con Emilio Lozoya con el paso de los años y de la serie de sobornos que le habrían hecho llegar. Son 3 altos ejecutivos: el encargado de Odebrecht para México, el encargado de Odebrecht para América Latina, que autorizaba los pagos indebidos, y justamente la persona a cargo del Departamento de Pagos de Sobornos, ¿no? Que es quien palomeaba y hacía que las transacciones ocurrieran. Entonces esos 3 altos ejecutivos hablaron a la justicia de Brasil y los videos están a la vista también en nuestro portal para quien nos quiera ver. Alejandra Chanik, muchísimas gracias. Ahí está el link directamente hacia Quinto Elemento Lab, y ahí también pues esta entrevista, la primera en mucho tiempo que da Emilio Lozoya, y sí, la primera también desde el exilio, desde donde se encuentra pues prófugo de la justicia mexicana. Muy interesante, da luces ahí, como bien señalas, más hilos para seguir, más pistas que estar buscando. Gracias, Alejandra Chanik, te mando un abrazo, buenos días. Gracias, Luis, buen día.